Hola, una cordial bienvenida una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de Jesús. Vamos a tener, como siempre, un momento de oración para la guía del Espíritu Santo en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias por la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra en el día de hoy. Te pido que seas tú el que guíe todo pensamiento y que esta palabra que vamos a estudiar en el día de hoy sea de gran bendición para cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tema 12a. Espejo y sombra. ¿Existen contradicciones en la Biblia? Debemos decir decididamente no. Sin embargo, en apariencia las hay. Por ejemplo, Jesucristo habla a favor de la ley en Lucas 16:17. También el apóstol Pablo en Romanos 7:7 y 12. Sin embargo, pareciera que de pronto el mismo apóstol habla contra ella en Gálatas 3:10 y 13. ¿Se contradice? En este tema se aclarará además el porqué de los sacrificios en el Antiguo Testamento, sombras o símbolos que señalaban a Cristo. Cuando Dios creó al hombre, puso los principios de su santa ley en su corazón. Por ejemplo, en Génesis 2, 16 y 17 vemos que estaba en ello implícito el no codiciar, el no hurtar, estaba al principio del matrimonio, el día de reposo, etc. El hombre, que había sido creado con libre albedrío, transgredió esa ley y fue expulsado del Edén, según lo hemos registrado en Génesis 3:24. El hombre debía morir por su pecado, pero Dios, en su misericordia, estableció un sustituto provisorio, un cordero, símbolo de Cristo, el Salvador del hombre. Las pieles de las primeras víctimas sirvieron al hombre como vestimenta, como está registrado en Génesis 3:21. El sacrificio de Abel fue aceptado. Él había presentado un cordero, mientras que su hermano, que trajo los frutos de la tierra, fue rechazado. Historia que encontramos en Génesis 4, 3 y 4. Para recibir el perdón, el pecador debía traer un animal al santuario, colocar sus manos sobre su cabeza y luego sacrificarlo. Eso significaba que él transfería su culpa al animal que moría en su lugar. Encontramos eso en Levítico 4, 27 al 29. Todos estos ritos y ceremonias eran una sombra o símbolo de Cristo. Por eso se denomina ley ritual. Así lo llama Hebreos 10:1. Vamos a ver cuántas clases de leyes existen. Aparte de las leyes civiles que gobernaban a Israel, se destacaban en la Biblia dos categorías de preceptos: los 10 mandamientos, comparados con un espejo que nos muestra el pecado, y la ley llamada ceremonial o ritual, que incluía los sacrificios, ceremonias y fiestas que eran sombra o símbolos de Cristo. Estos preceptos fueron dados al hombre después de su caída, y era el medio para que recibiese el perdón hasta que el propio Hijo de Dios muriese en este mundo en nuestro lugar. ¿Qué diferencias existen entre estas dos clases de leyes? Vamos a ver. Por un lado, vamos a ver los 10 mandamientos, que son llamados ley de Dios, y que en Romanos 7:22 los cita así: Me deleito en la ley de Dios. Por otro lado, vemos los preceptos ceremoniales, que son llamados ley de Moisés. Por ejemplo, en Hechos 15:5 los cita así: Que guarden la ley de Moisés. La ley de Dios fue escrita en el Edén, escrita en la conciencia, según Romanos 2:15, que dice: Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y en la ley de Moisés se hicieron necesarios y fueron observados solo después de la caída en el pecado. La ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios. Éxodo 31:18 cita: Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y la ley de Moisés fue escrita por la mano de Moisés, según dice Deuteronomio 31:9, así: Y escribió Moisés esta ley. La ley de Dios fue escrita en piedra, algo que permanece indeleble a través del tiempo. Deuteronomio 9:10 nos dice: Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y la ley de Moisés en un libro fue escrita. Según dice Deuteronomio 31:24, acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro.
La ley de Dios fue puesta dentro del arca del pacto, el lugar más sagrado, el símbolo del trono de Dios. Según Deuteronomio 10, 1 al 5, que dice: Y puse las tablas en el arca que había hecho. Y la ley de Moisés, llamado el libro de la ley, fue colocado al lado del arca. En Deuteronomio 31, 25 y 26 cita así: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto. La ley de Dios se compara a un espejo. Es para conocer el pecado, como cita Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y en la ley de Moisés, los ritos eran para la purificación del pecado. En Hebreos 9:23 dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. La ley de Dios es una norma de vida que debemos tener en nuestra vida. 1 Timoteo 1, 8 al 10 dice: La ley es buena si uno la usa legítimamente. En cambio, la ley de Moisés, estas prescripciones eran solo símbolos hacia Cristo. Hebreos 9:9 y también 10:1 citan: Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Hablando de la ley de Dios, la profecía dice que Jesús tenía la ley en su corazón y la engrandecería. Así lo encontramos citado en Salmos 48 y en Isaías 42:21. Tu ley está en medio de mi corazón. En la ley de Moisés vemos que con el sacrificio de Jesús, todos los sacrificios antiguos perdieron su valor. Hebreos 10, 5 al 9 nos habla de esto. Quita lo primero, para establecer esto último. Acerca de la ley de Dios se dice que sus mandamientos no son gravosos. Así está citado en 1 Juan 5:3. Sus mandamientos no son gravosos. Y con respecto a la ley de Moisés dice que fue imposible guardar la ley de Moisés. Hechos 15:10 lo dice de la siguiente manera: Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Con respecto a la ley de Dios se dice que es perfecta. Así Salmos 19:7 lo cita. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y con respecto a la ley de Moisés dice que no lleva a la perfección. Hebreos 7:19 dice así: Pues nada perfeccionó la ley. Con respecto a la ley de Dios, se dice que seremos juzgados por esa ley. Santiago 2, del 10 al 12, nos dice: Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y con respecto a la ley de Moisés, habiendo perdido su validez, no puede ya quedar como criterio de juicio. Con respecto a la ley de Dios, vemos que es eterna y no fue abolida, según dice Salmo 111, 7 al 8, y Mateo 5, 17. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Y con respecto a la ley de Moisés, podemos leer que fue abolida por Cristo. Daniel 9, 25 y 27 ya lo citaba, y sugerimos ver Hebreos 7, 12. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Llegamos a la conclusión. ¿Por qué no había razón en anular los 10 mandamientos con la muerte de Cristo? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, era necesario el espejo de la santa ley de Dios para conocer el pecado. Lo que cambió es el sistema para recibir el perdón. Antes debía sacrificarse un cordero, sustituto del pecador y símbolo de Cristo. En el Nuevo, al ver nuestros errores por medio de la ley, vamos a Jesús por fe. Al venir el Salvador, se tornó innecesaria la ley que lo prefiguraba. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la circuncisión? ¿Esta era parte de la ley ceremonial? En 1 Corintios 7:19 dice así: La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. La lógica nos dice que hay ventajas al vivir de acuerdo con estas reglas eternas, pues las promesas de Dios son para quienes guardan su ley, como dice Deuteronomio 5:29 y también Salmos 119, 165. Por eso en el día de hoy podemos decirle al Señor: gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Cuando parece que habían contradicciones, sin embargo, qué bueno es ver que la Biblia no se contradice y que la misma Biblia se explica a sí mismo.
Vamos a dar gracias a Dios por el estudio que pudimos tener en el día de hoy. Querido Padre Celestial, te doy gracias por el estudio que hemos tenido y que hemos podido comprender que tu palabra no se contradice. Te damos gracias porque has dejado todo tan claro que podemos entender cuál es tu propósito para con nosotros. Gracias por esa ley que es un espejo y gracias te damos por Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para ser nuestro sustituto. Y no tenemos más que sacrificar aquel corderito como en el tiempo antiguo. Te pedimos que nos ayudes a poder amarte cada día más y a obedecer tus mandamientos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro próximo tema es la mejor ayuda para vencer el estrés. Dios ha provisto un medio para lograr el equilibrio interior y liberarse del estrés, honrándolo de una manera muy especial por ser nuestro Creador y nuestro Salvador. Este tema es un tema que va a cambiar su vida, se lo puedo garantizar. Que Dios le bendiga. Si aún tuviera preguntas, escríbanos con confianza a info@labibliatienerazón.org. Encuéntranos también en Facebook como La Biblia Tiene Razón y también en YouTube en el canal de La Biblia Tiene Razón. Agradecemos la participación en este tema de Rosana Fernández y quienes habla Rodolfo Murúa les desea las más ricas bendiciones de Dios.